todo República Dominicana, qué bueno es poder llevar este toque de queda a los 48.000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón, único programa jurídico de la República Dominicana, con un solo objetivo, con un solo propósito, y es la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos. No tenemos compromiso con nadie, solo con el país. Abogados, justicia y sociedad. Señores, hoy nos honra la presencia prácticamente de la segunda sala de la Corte Penal de Santiago, casi completa. Teníamos que traer, señores, al hermano, al compañero de Mao, para que ya tuviéramos el tribunal completo. Dos magistrados con especialidad de la Escuela Nacional de la Magistratura, especialidad en Derecho Penal, Procesal Penal, y más que todo, la sapiencia a través del proceso enseñanza-aprendizaje en los tribunales. Nos acompaña el magistrado José Saúl Taveras Canaán, juez presidente de la segunda sala de la Corte Penal de Santiago. Magistrado, bienvenido, abogado, justicia y sociedad. Un placer tenerlo. Segunda, tercera vez en este programa. Es un placer para mí estar aquí en el programa y un saludo afectuoso a todos tus seguidores, que son muchísimos. De verdad que sí. Encantado de estar aquí de nuevo. Y una hermana nuestra, miembro precisamente de la segunda sala de la Corte Penal de Santiago, que estuvo con nosotros, magistrado, hace algún tiempo, y el programa todavía, algunos canales de televisión lo están repitiendo. Juez de la Corte Penal de Santiago, María Santa Fernández. Magistrada, un placer. Ya este programa es suyo. Muchas gracias, magistrado. Buenos días para usted y buenos días para todos. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con Todavía usted. están comentando el programa suyo, es real lo que estamos diciendo, ¿eh? Bueno, qué bueno. Señores, hace algunos días el presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha dirigido en el Día del Poder Judicial a todo el país con un discurso que, a decir verdad, no a todo el mundo le ha gustado. Esa es la verdad. Algunos estudiosos del derecho le han caído encima. Sin embargo, es normal. Otros magistrados, juristas del país lo han defendido. Magistrado, desde el punto de vista objetivo, olvidándonos de que pertenecemos al sistema de justicia, ¿cómo le pareció el discurso del presidente Luis Henry Molina? Bueno, mira, el discurso del presidente, el magistrado Luis Henry Molina, es un discurso que va acorde con su forma, con su personalidad, con su estilo de trabajo. Es una persona que planifica las cosas, que es un hombre sobrio, que se plantó allí para decirle a todo el país que desde las altas instancias del Poder Judicial, desde el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, presidido por él, hay un plan que está diseñado a transformar la justicia, porque la verdad es que la percepción de la justicia no es buena. Entonces el magistrado ha dicho cuáles son sus planes, ha identificado con datos científicos las razones de los problemas, de la mora judicial principalmente, y se ha comprometido, y nos ha comprometido a nosotros, que lo estamos, en este esfuerzo que nos va a costar mucho, pero que estamos dispuestos a de verdad transformar la justicia dominicana para que el país siga echando hacia adelante. Magistrada, él se refiere a algunos tópicos, a algunos puntos, donde
que a su juicio él considera que no ha logrado, ellos han impedido el avance, el desarrollo de la justicia, como es la mora judicial. ¿Qué le parece? Pero son los jueces, es el sistema de justicia responsable de la mora judicial. Es decir, él piensa que si se combate este punto, puede avanzar más el sistema de justicia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, en mi opinión personal, yo pienso que la mora ha sido uno de los puntos que más se ha atacado siempre a nivel del sistema judicial. Es decir, la gente siempre se está quejando de que las decisiones no se tienen a tiempo. Y obviamente para lograr un cambio, pienso que en lo que se ha centrado el discurso del presidente el día del Poder Judicial, me ha parecido muy bien que en primer lugar se refiriera a que su deseo es erradicar la mora. Y yo pienso que a nivel nacional todo el mundo tiene que haberle agradado ese punto relativo a nuestro sistema, porque hay que entender que hay personas que tienen años esperando por una decisión judicial, muchos años, y que tienen todavía ese asunto no definido por la mora judicial que existe. Entonces, si atacamos ese punto, como es la prioridad del presidente, y se logra erradicar la mora, pues yo pienso que hemos avanzado, comenzamos a avanzar en el sistema. Y particularmente a nosotros los jueces no podemos decir que eso estuvo mal, que no estamos a favor de ese punto, porque realmente, es decir, no es lo que pretendemos. Queremos ponernos a tono con el presidente, y uno de los puntos que yo sé que al país entero le ha parecido muy bien es el tema de la mora. Pero yo me pregunto, y ustedes que tienen experiencia en estos tribunales, ¿quién es el responsable de la mora? ¿Son los jueces los responsables? ¿Es el cúmulo de trabajo en los tribunales? ¿Son la táctica dilatoria de los abogados? Es decir, la mora judicial no se presenta por sí sola. Existen razones, existen causas. Algunos abogados han dicho que la mora judicial es por la carga de expediente que tienen los tribunales y que hay poco personal. Pero eso es decir de los abogados. Vamos a ver ustedes que sí están en los tribunales. Bueno, mira, una de las cosas que identificó el Poder Judicial encabezado por el magistrado Luis Henry Molina es uno de los factores principales de la mora judicial. Nosotros decíamos, ¿por qué la mora judicial? Porque te digo algo, los jueces... No aparece sola. No, y los jueces penales trabajamos muchísimo. Por ejemplo, en Santiago, en la Corte de Apelación de Santiago, por ejemplo, entre casos complicados y no complicados, nosotros resolvemos más de 20.000 casos en un año. ¿Qué es lo que pasa con los jueces entonces? ¿Por qué la falta de credibilidad? ¿Son corruptos? Bueno, lo sabrá, Yo pienso que porque no. somos muchos, pero los que están todos los días en los tribunales saben que ahora mismo la forma de resolver los problemas en los tribunales no es comprando a los jueces. Porque para comenzar, nosotros trabajamos en condiciones dignas. Y la mayoría de nosotros tenemos formaciones familiares y profesionales que no nos vamos a vender cuando tenemos una carrera asegurada, un trabajo asegurado. ¿Qué es lo que ha identificado el magistrado Luis Henry Molina y lo ha dicho en su discurso? Lo que ha dicho es que hay la carga está mal repartida entre los jueces y que ese es el principal motivo visible de la mora judicial. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros... Magistrado, escúcheme que lo voy a interrumpir. Sí. Porque es importante que el público siga de cerca lo que estamos haciendo. Magistrado, con relación a la distribución de los jueces, que yo quiero que usted mismo me responda,
hay problemas porque lo que plantea el magistrado es, según algunos jueces, es la vulneración del principio de legalidad y constitucionalidad, mandar jueces de la Corte a que suplan tribunales de primera instancia juzgado de paz. Ese es un punto que los jueces están criticando y que se resisten si es que se aplica. Muy bien, te decía, en primer lugar se determinó que la carga está mal repartida. Por ejemplo, hay cortes penales que conocen 20.000 casos en un año. Hay otras cortes penales con la misma cantidad de jueces, con el mismo personal, con los mismos gastos, que conocen menos de 100 expedientes en un año. Hay tribunales en la República Dominicana, juzgados de paz, porque la ley dice que tiene que haber un juzgado de paz, con una secretaria, un tribunal, que hay que pagar alquiler, con una infraestructura, que conoce 0 expedientes al año. Te voy a poner otro ejemplo. Solamente el 40% de los jueces de la República Dominicana son jueces de primera instancia, el 40%. Sin embargo, ellos resuelven casi el 70% de los casos del sistema. Entonces eso no puede ser posible. No puede ser posible que el 40% de los jueces de primera instancia resuelvan el 70% de los casos. El 40% de los jueces de la República Dominicana somos jueces de corte. Sin embargo, los jueces de corte solo resolvemos el 10% de los casos. Ahora voy a donde usted va. Lo otro de cómo se va a repartir esa carga es un asunto que ese es el problema, es un asunto que está en discusión. Es un asunto, por eso se llama Justicia 2024. Vamos a tardar 4 años en resolver este problema. El asunto de las especializaciones y de que se va a llevar la Constitución, habrá que reformar leyes para poder hacer eso. Magistrada, se oye bonito, se oye lindo. Ahora, en la práctica, en la realidad, como dice el magistrado, ¿cómo hacerlo? Con la Justicia 2024, haciendo cambio en lo que es el organigrama del sistema judicial. Amigos televidentes, no se muevan. Al regreso de la pausa, ustedes tienen sus respuestas. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas.
El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación. Señores, ya está de regreso Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión con el magistrado José Saúl Taveras Canaán, juez presidente de la segunda sala de la Corte Penal de Santiago, y la magistrada María Fernández, juez de la Corte Penal. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, magistrado, es bonito el planteamiento para combatir la mora judicial, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Dándole funciones de los jueces de primera instancia a los jueces de la Corte, dándole trabajo a los jueces de la Corte, distribuyendo la carga. ¿Cómo hacerlo, magistrada? Bueno, el proyecto de Justicia 2020, lo que ha dicho respecto a eso es, y lo que dijo el magistrado Saúl Taveras anteriormente, es que la carga está mal distribuida. Entonces, ¿cómo ha empezado el presidente a tratar de que podamos erradicar este mal? Pues distribuyendo la carga. En principio, él dijo que había hecho un sondeo, es decir, a nivel nacional de cómo estaban los tribunales, el desempeño y todo esto, y se había determinado que hay una mala distribución en cuanto al trabajo. Es decir, ya lo había dicho el magistrado, primera instancia conoce la mayoría de los casos, aproximadamente un 70%, y que las cortes de apelación tal vez un 10 o un 15%. Entonces, para erradicar este asunto de la mora, necesariamente hay que distribuir bien el trabajo y tenemos que ser conscientes de eso. Y independientemente de que nosotros seamos, también. Exacto, seamos jueces de corte, tenemos que entender la situación. Es decir, para poder salir de esto tenemos que hacer el trabajo y para lograrlo yo no pienso que eso va a ser eternamente. Eso va a ser por un tiempo hasta que podamos ponernos al día con los trabajos. De manera que si estamos identificados con el sistema, con el Poder Judicial, tenemos que contribuir también a ese deseo, no solamente del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, sino también de toda la sociedad. Porque hay un país entero de personas que tienen asuntos pendientes en tribunales que necesitan y que quieren una respuesta sobre su caso. Entonces tenemos que identificarnos con el sistema, con el proyecto del presidente y del Consejo del Poder Judicial para que podamos ponernos a tono con el sistema y además ayudar a que sea más eficiente el sector justicia. Magistrado, hace 2 semanas en este mismo escenario hubo un juez de corte, que yo lo entrevisté, está grabado ahí el programa, y un abogado penalista independiente. Y decía, es que el presidente de la Suprema
se ha referido más que a la problemática, asunto técnico. ¿Y el presupuesto para cuándo? ¿Cómo se va a eliminar, cómo se va a eficientizar la justicia con el mismo presupuesto? ¿Y cuándo se van a crear los demás tribunales? ¿Y cuándo se van a nombrar nuevos jueces? Eso decían ellos en este programa. La pregunta es la siguiente. ¿Pueden lograrse estos cambios? ¿Se puede eficientizar la justicia sin un aumento presupuestario? Bueno, ¿y el dinero para cuándo? Bueno, mira, te diré algo que... Él no habló de presupuesto por ningún lado. Claro, él no habló de presupuesto porque te está planteando que primero el dinero tiene que repartirse bien, repartiendo la carga, porque repartiendo la carga es repartir el dinero, más jueces, más tribunales donde haya más trabajo, menos jueces, menos dinero donde haya menos trabajo. Mira, yo no debería decir eso porque me van a decir, pero eso tú tienes que dejárselo a los enemigos. No, mira. Yo no estoy diciendo que el presupuesto del Poder Judicial sea suficiente, no. Simplemente el Estado tiene que darle al Poder Judicial la asignación que la ley dice que hay que darle y punto. Ahora, te diré algo. Cuando a mí me nombraron juez hace 22 años, mi primera reunión y el presupuesto del Poder Judicial era así de chiquitico. Fue el problema de la mora judicial. 22 años después, la última reunión que yo fui con presidente de la Suprema Corte de Justicia, 22 años después, donde ya el presupuesto no es así, sino así, sigue siendo el problema de la mora judicial. Entonces, cuando teníamos un poquito de dinero... O sea, no es presupuesto entonces. Entonces, no es solo el presupuesto entonces. Okay. El asunto es, señores y señores, que no puede haber una corte penal, no puede haber una corte en la República Dominicana que conozca 10 casos en el año, que conozca 50 casos en el año. No puede haber un tribunal en la República Dominicana con un juez que no conozca ningún caso. Mientras a 10 kilómetros, a 20 kilómetros hay un tribunal que conoce 15.000, 20.000 casos. Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la razón principal, la razón básica, es que hay jueces que hacen muy poco, pero esos tribunales que hacen muy poco se gasta lo mismo que se gasta en este, porque hay una infraestructura. Entonces, eso es lo que él ha dicho. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho el problema es las especializaciones. No son todos los jueces los que se van a mover. Escúchame, magistrado, antes de pasar a ese acápite, yo tengo que ser responsable, porque usted sabe que estamos trabajando para el país, para el mundo, y dentro de nuestros sentimientos, lo más objetivo posible. Ese discurso suyo es coherente, es lógico y racional, pero se dice en el sistema de justicia que usted está como apasionado, que usted está como identificado con lo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Usted está parcializado, por ejemplo, con ese discurso. Claro, yo estoy parcializado. Pero se pierde la objetividad. No, porque no se trata de que yo estoy siendo juez de un proceso de homicidio o de asesinato. Se trata de que yo como juez estoy identificado. Se trata que yo como juez, ante el estudio científico que ha hecho el Consejo de Poder Judicial y nos ha dicho cuál es el problema de la mora, yo no voy a dar un paso atrás, ni siquiera me voy a quedar parado, yo voy a dar un paso al frente, igual que la magistrada María, igual que la magistrada Javiela, el magistrado Víctor, los magistrados de aquí de Santiago, todos, Marta, Herminia, todos estamos identificados
y vamos a dar un paso al frente porque entendemos la lógica del asunto. Y no solamente entendemos la lógica del asunto, queremos transformar la justicia dominicana. Queremos que el pueblo tenga más fe en la justicia dominicana. Y yo quiero no dejar pasar por alto el asunto de las especialidades, porque lo que se dice es, este juez ha estado la vida entera en lo penal y podrían llevarlo a lo civil. Bueno, usted ha estado la vida entera en lo penal, pero resulta que usted no conoce nada de caso y se gasta muchísimo dinero en su tribunal, si usted se va a ir para un tribunal civil. Ahora, te digo algo, esto no es un asunto que está planeado para 1 año ni para 2 años. Esto es un asunto que está planeado para el porvenir. Y te cuento que todos los jueces que entran al sistema judicial son egresados de la Escuela Nacional de Judicatura, donde se le da una justicia integral, donde se le enseña de todo. De hecho, cuando ellos se gradúan, dependiendo del índice, tienen opción de elegir el tribunal donde esté la vacante. Y ellos siempre eligen su lugar, si son de La Vega, si son de Santiago, sin importar si ese tribunal es civil, es de tránsito, es municipal o es juez de paz. Pero además, cuando vamos a la Suprema Corte de Justicia y aspiramos a la Suprema Corte de Justicia, nosotros no decidimos a qué sala vamos. Nos ponen en cualquiera. Ahí y voy sí, a terminar. Ahí sí le gusta. Ahí no hay ningún problema. Pero además, yo estoy seguro que la magistrada María, que ha trabajado siempre en el área penal, y que yo que he trabajado en el área penal, si nos quitan del área penal, no nos van a desenchuflar. El que estudia y el que razona, va a razonar aquí y va a razonar allá. Y el mejor ejemplo es usted. Usted, que yo sepa, nunca había trabajado en el área penal. Hace apenas unos 6 meses que usted fue trasladado de la jurisdicción inmobiliaria a ser ministerio público en una corte penal. Y hoy, 6 meses después, y se lo digo a usted, y yo no tengo necesidad de alabar a nadie. Puedo decirle que usted es un ministerio público ya a los 6 meses, excelente. Porque usted razona, porque usted se puso a estudiar. Así como hizo usted, que hoy por hoy es un ministerio público excelente, que conoce la materia ya en 6 meses, porque el derecho es derecho. Yo le aseguro que si a mí me ponen en una corte civil, porque se entiende que ahí es que yo puedo dar un mejor servicio, o a la magistrada María en una corte laboral, dentro de un tiempo, yo voy a aprenderme esa materia y voy a hacer ¿qué? A escuchar a las partes y hacer justicia. Pero además, tenemos una Escuela Nacional de la Judicatura súper competente, sobria, exquisita, que está para nosotros formarnos. Es decir, que no se van a perder las especialidades. No va a haber un juego de donde se van a cambiar los jueces así, no. Donde no hay trabajo, se van a llevar los jueces donde haya mucho trabajo. ¿Para qué? Para que la población reciba una justicia pronta. Yo no hago nada con tener un lío con el vecino mío y estarme matando con el vecino mío para que el tribunal me dé una respuesta a este lío dentro de 5 años. Y estos 5 años seguimos matándonos. Magistrado, con esa ponencia suya, yo creo que alguna gente se han tranquilizado. Pero si es así, como usted plantea, que para mí, yo estoy de acuerdo, ¿por qué, magistrada, tanta resistencia de los jueces en el sistema judicial dominicano? Porque yo estoy ahí en los tribunales, yo tengo jueces en todos los tribunales, amigos, y es verdad que hay una resistencia. Pero, amigos televidentes, no se muevan. ¿Y la resistencia por qué? Al regreso de la pausa. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras.
más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su deuda? Vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando. Ministerio de Educación. Señores, qué bueno es contar con la anuencia de este pueblo dominicano y del mundo. Estamos prácticamente en todos los canales del país. Gracias, señores, a los dueños de medios, sobre todo a los camarógrafos, a los directores, a esos muchachos que se fajan con nosotros. Canal 57, Canal 70, Canal 16, Canal 25, Canal 21, Canal 51 en Estados Unidos y en las redes en todos los continentes. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana. Y antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a la magistrada María, magistrada, ¿por qué, si es como dice el magistrado Saúl, por qué se resisten tanto los jueces a estos posibles cambios? Porque ni siquiera se han hecho y ya hay una resistencia. Sí, magistrado, pienso que como ocurre en la mayoría de los seres humanos, la resistencia al cambio es, pienso que el miedo. Hay muchas personas que le tienen miedo al cambio, sin todavía saber qué es lo que va a pasar, si es para bien o para mal, pero no nos detenemos en pensar eso, sino solamente miedo a lo que puede venir.
Y yo pienso que donde no hay cambio, no puede haber una transformación. Es decir, para que se transformen las cosas, hay que tener cambios. Si nunca se ha logrado resolver una situación con lo que se está haciendo, necesariamente hay que avanzar hacia un cambio para que se pueda lograr lo que uno se propone. Entonces yo pienso que es miedo en principio al cambio. Yo personalmente entiendo que no hay que tener miedo, porque también, igual que como decía el magistrado, cuando decidimos nosotros ser juez, que nos evaluamos para eso en el año 1998, pues nadie, en mi caso, y así creo que la mayoría de los jueces, nadie particularmente dijo dónde quería ir. Claro, usted creció en el sistema de justicia. Exactamente, yo he crecido en el sistema, yo nació ahí. Resulté nombrada juez de paz en el año 1998 y he desempeñado la función de juez en instrucción, primera instancia, presidenta de los tribunales colegiados cuando se crearon por primera vez en el año 2004 y ahora juez de corte desde el año 2008. Entonces, en principio, cuando resultamos seleccionados como juez, teníamos miedo a enfrentarnos en el quehacer que nos había asignado como juez de paz, a los que nombraron como juez de primera instancia, y sin embargo salimos y salimos bien. Entonces, yo no me parece que hay que tener miedo a esa transformación. Y sobre todo, tenemos nosotros la gran suerte y oportunidad de contar con una escuela judicial que creo que es una de las escuelas mejor de toda Latinoamérica. Es decir, una escuela de capacitación continua, donde nosotros incluso podemos seleccionar el área en el que nos encontramos un poquito débil y queremos profundizar en ella. Se le pide opinión a los jueces, qué curso les interesa tomar, se hacen posgrado, estudios avanzados, temas de derecho de la materia que uno quiera profundizar más en ella. Es decir, tenemos la gran ventaja de que esa escuela nos capacita y pienso que donde nos toque desempeñar la función, porque así se hace necesario para poder avanzar con el sistema y erradicar la mora, pienso que no va a ser ningún problema, porque realmente la escuela está para capacitarnos en el área donde nos toque desempeñarnos en ese momento. Magistrada, me voy a referir con otro asuntito que también se refirió el presidente de la Suprema, y es los incidentes, la táctica dilatoria. ¿Qué opinión le merece? Porque a veces los abogados lo hacen no para fortalecer el sistema de justicia, sino para crear tropiezos que muchas veces no tienen ni siquiera razones ni legales ni constitucionales. Entonces, algunos jueces le permiten, porque el juez es el que tiene la policía de la audiencia, le permiten que pase estos incidentes. Y si estos incidentes entran a esas audiencias en ese momento y no son resueltos en el instante, pudieran incluso venir aplazamiento y hasta apelaciones incidentales fuera del fondo que pueden hasta eternizar estos procesos. ¿Qué le parece a usted esa parte de esa táctica dilatoria o incidentes legales, procesales? Bueno, el asunto de los incidentes... Si el juez medio se puso de no moda, es correcto, no sabe manejar su asunto. Se puso de moda en el caso Odebrecht, donde todos vimos en televisión la cantidad de incidentes que ellos presentaron. Miren, siempre hay una parte en el proceso que no... Lo primero que yo debo decir es que el proceso es una carrera contra el tiempo, de conformidad con lo que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal. El proceso tiene una duración máxima de 4 años. Si se ejerce un recurso de apelación contra la sentencia, aumenta ese plazo. Entonces siempre hay una parte que no le interesa que el caso se conozca.
el imputado que está preso y que nos estamos enfrentando a un juicio que podría durar 2 o 3 días, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. El abogado de la víctima comienza a incidentar porque no quiere que el proceso pase, porque si el proceso se reenvía, el imputado se va a quedar preso. Entonces, comienzan a hacer peticiones irrazonables, peticiones fuera del plazo que dice la ley. ¿Afecta el sistema de justicia? Claro que afecta el sistema de justicia. Y los abogados de los imputados, si el imputado está en libertad, como está en libertad, no le interesa que se conozca el caso, porque lo más que puede pasar es que lo condenen y lo meten preso, no puede. Eso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que ocurre en el día a día al tribunal, es estresante. Es estresante porque los abogados nos dicen y engañan al pueblo, diciéndole, nosotros te le podemos pedir todo lo que nosotros queramos. El juez lo que tiene que hacer es contestar. A nosotros no se nos puede poner un tapón en la boca. Y la gente, el pueblo, que es lego en materia jurídica, cree que es así. Y la verdad es que no es así. Hay plazos para cada cosa. Los incidentes tienen que plantearse en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Si usted no lo planteó en el artículo 305, o sea, antes de la preparación del juicio, usted no lo puede plantear en el juicio. Pero si usted no deja que ese abogado hable ahí en el juicio, aunque no lo haya hecho en el 305, el abogado sale por la televisión diciendo que ese abogado, que ese juez está parcializado, que ese juez está vendido, que ese juez es un prepotente, que ese juez... Y te cuento que cuando nosotros conocimos aquí en la Corte de Apelación de Santiago el caso de Adriano Román versus Jordi Veras, yo casi no puedo ni contarte las cosas que nosotros tuvimos que hacer para poder pasar ese proceso, el tipo de incidentes que se nos plantearon. Nosotros personalmente, creo que la magistrada María no participó en ese caso, participé yo, me pusieron querellas en la Procuraduría General de la República, querellas penales, y los abogados de los imputados me decían, si usted conoce este caso, yo le voy a poner una querella a usted en la Procuraduría si usted sigue conociendo, planteando incidentes absurdos. Simplemente porque no convenía que la sentencia contra Adriano Román se hiciera definitiva. Entonces, en ese sentido, los jueces tenemos que saber, tenemos que conocer la ley y fallar los incidentes. Y si el abogado se puso bravo, porque los jueces no estamos para ser simpáticos y no podemos pretender fallar los casos. Ahora le voy a fallar a favor de este incidente a este abogado. Ayer se lo fallé en contra, déjeme fallarse a favor para que no se ponga bravo o para que este esté contento. No. Si usted se quiso poner bravo, usted se quiso poner bravo. Porque siempre yo entiendo, y tengo eso muy claro, que cuando el juez le falla a favor al abogado, el juez es inteligente y el juez es bueno. Cuando le falla en contra, el abogado nunca dice, nunca, yo no conozco un abogado, uno solo, que nosotros hayamos tomado una decisión en su contra que haya dicho, magistrado, su decisión fue buena. Nunca. El que pierde siempre dice, el juez se equivocó, el juez es bruto, el juez conocía a esa persona, el juez tuvo miedo o lo que sea. Con los incidentes hay que rechazar todos los que no se presenten dentro de la ley. Si el abogado se quiere poner bravo, que se ponga. Magistrada, en la Corte, ¿cómo manejar esos incidentes? Porque ahí estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Suprema. Totalmente de acuerdo. El manejo correcto de los incidentes es la eficiencia de una justicia pronta. ¿Cómo manejarlo? Como decía el magistrado Saor, que no se conviertan en chicanerías, sino que los incidentes sean, por ejemplo, tanto en material como formal, los resuelva el tribunal. El tiempo. Y eso no, porque es verdad, hay gente, como decía el magistrado Saor, y eso yo lo he visto, presentando asuntos que ni tienen que ver con la casuística, ni están dentro del principio de legalidad. O sea, que solamente es para causar problemática y alargar el proceso. Y eso sí es criminal.
¿Qué hacer, magistrado? Porque al final tenemos que darle la respuesta, porque nos están viendo muchos jueces, muchos abogados, nos están viendo también incluso las universidades, que al fin y al cabo esto es lo que se convierte en una especie de clase para el sistema, que dentro de lo que podamos hacer para engrandecer la sociedad dominicana. Sí, yo pienso que, bueno, siempre que los incidentes sean legales, que se presenten conforme a lo establecido en las leyes, el juez tiene que responderlo. Pero también pienso que el juez tiene que usar la razón y poder advertir cuando un abogado, el interés no es plantear el incidente, sino alargar el proceso. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Es que, por ejemplo, ustedes como jueces, tú te das cuenta cuando, por ejemplo, te plantean un incidente, en ese incidente el abogado no tuvo la razón, vuelve y escudriña cualquier otra situación para plantearte otro incidente que el mismo abogado sabe que está planteando ese incidente absurdo, que no tiene razón, pero sí quiere pretender que el tribunal se atrase, que el tribunal le coja el día posiblemente, fallando incidente, porque ese es su propósito. Entonces pienso que el juez debe de usar mucho la razón, la cordura, y ir razonando sobre todo el devenir de ese abogado respecto a un proceso. Porque normalmente cuando comienzan a incidentar tanto y tanto en los procesos se convierte en una litigación temeraria a veces, y eso se advierte fácilmente. Es decir, eso no hay que decir, ¿y cómo usted se da cuenta? Eso se advierte fácilmente. Cuando un abogado va a representar a una de las partes y se convierte el día entero, la mañana entera, planteando incidentes que él mismo sabe que son absurdos. Entonces, es muy fácil identificar y el juez tiene que estar muy presto a poder identificar esa pretensión de ese abogado y resolver con carácter como tiene la facultad para hacerlo. Magistrado, nos están haciendo ya seña nuestro director, pero con la anuencia de ustedes que también nos están viendo ahí dentro, nosotros le vamos a pedir solo 2 minutos, por favor. Y es que no podemos cerrar el programa. De manera breve, magistrado, Justicia 2024. Y la idea, ¿qué le pareció, 2 minutos, la sentencia del caso Odebrecht? Justicia 2024, caso Odebrecht, porque para esto tendríamos que hacer un programa distinto. Mire, yo no puedo opinar sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la sentencia del caso Odebrecht, primero porque el Código de Ética me lo permite, me lo impide, es un caso que está en los tribunales y que además es un caso que eventualmente, a propósito de un recurso, podría llegar a mis manos como juez. Pero sí podría explicarte lo que la Suprema Corte de Justicia resolvió. Mira, lo primero que se dice es que la Constitución decía que las personas con privilegio de jurisdicción, como los funcionarios, son juzgados en única instancia. Y eso se entendía como un juicio sin recurso. No. Única instancia significa que no hay 2 instancias. En la República Dominicana tenemos 2 instancias en los casos. Por ejemplo, hay un juicio, hay una revisión sobre ese juicio que lo hace la Corte de Apelación y hay otra revisión sobre la decisión de la Corte de Apelación que lo hace la Suprema Corte de Justicia. Por eso hay 2 instancias. En Costa Rica, por ejemplo, hay un juicio y una sola revisión. Lo que ha dicho esta Suprema es que el hecho de que la Constitución diga que los funcionarios judiciales con privilegio de jurisdicción sean juzgados en única instancia no significa que no tengan derecho al recurso. Lo que no van a tener es derecho a un juicio, una revisión y una segunda revisión. Y ha dicho, el derecho al recurso es un derecho fundamental que los funcionarios con privilegio de jurisdicción tienen que tenerlo. En ese sentido, se organizó para que la sala de la Suprema Corte de Justicia conociera los juicios con privilegio de jurisdicción y la sala de la Suprema Corte de Justicia el recurso. Eso es única instancia. No hay una vulneración al derecho al recurso. Y con relación a la Justicia 2024, la Justicia 2024 es el plan estratégico que ha diseñado el
el Poder Judicial para transformarla. Lo primero es justicia para todos y todas, inclusión total. El chino que no tiene un intérprete y dura 5 años para que se le conozca su caso, y el haitiano también. Justicia pronta, segundo eje, porque una justicia tardía no es justicia. Y tercero, justicia íntegra. Los jueces tienen que ser íntegros. Los jueces no pueden andar con los abogados, con los fiscales para arriba y para abajo. Los jueces no pueden fallar ni por prebenda, ni por amistad, ni por dinero. Eso es la justicia 2024. Magistrado, gracias de corazón. Un placer para mí estar aquí con ustedes y con mi compañera de hace 15 años y mi amiga también, la magistrada y su hermana. María Santana, mi hermana. Claro que sí. Magistrada, un placer. Gracias, Debo decirle magistrado. a todo el pueblo dominicano que los magistrados se le han quedado muchos temas. Por lo tanto, quedan invitados a un nuevo programa cuando así lo consideren de lugar. Y a ustedes, que Dios siempre le bendiga.